¿Cómo te va? Bienvenido. Santiago, es un gusto, buenas tardes. Muchas gracias a vos. Gracias por la invitación. Me gustaría que te presentes para que la gente te conozca más allá del graf, pero que te escuche a vos y nos expliques por qué estás acá, en la Argentina, cuál es tu radicación con nuestro pueblo, cómo sucede, y porque vos pertenecés a Palestina, vos sos Palestina. Explicarle un poco a la gente. Sí, bueno, yo soy Rafael Araya Masri, soy periodista, corresponsal de radio y diario Universidad de Chile, soy chileno de nacimiento, de origen palestino por el padre de mi madre, y presido la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, la COPLAC, que reúne a todas las comunidades del continente latinoamericano y caribeño y que suman la nada despreciable cantidad de 1.300.000 o 1.400.000 palestinos inmigrantes en el continente. Soy diputado, miembro del Consejo Nacional Palestino, que es el órgano legislativo en Palestina, y soy miembro del Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina, que es el único y legítimo representante del pueblo palestino, de quien depende también la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Ese es mi leitmotiv, esa es mi causa, y esas son mis responsabilidades, Santiago, intentando coordinar las acciones en el continente latinoamericano y, por supuesto, absolutamente pendiente de lo que está pasando en este minuto con la tragedia y el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza, con una absoluta impunidad, porque en esto es tan responsable Netanyahu como Joe Biden. El carnicero de Gaza, ¿no? Claro, exactamente. Y donde hubo en realidad una cuestión extremadamente elaborada para llegar a esto. Esto no es inocente. Acá no hubo ataque sorpresa, acá no hubo una brillante maniobra militar que había sido pesquisada muchos meses antes de que ocurriera. Es decir, cuando tienes un primer ministro israelí que tiene 200.000 o 300.000 personas todos los sábados manifestándose frente a su casa exigiéndole la renuncia y a punto de ir a la cárcel por las dos causas que tiene abiertas, por corrupción, una entiendo que es por los retornos en la compra de los submarinos Scorpène de Alemania y otra por regalos indebidos percibidos por él y por la esposa de gobiernos extranjeros. Entonces, ya sabemos que cuando un Estado tiene estos problemas internos, ¿cuál es la solución más fácil? Recurrir al problema externo para tapar y echar tierra sobre el conflicto. Y es lo que acontece en Gaza. Esta incursión militar de Hamás se produce en un momento en que por estar la fiesta de Sukkot en ese fin de semana, que es una festividad judía, liberan de responsabilidades para que vayan a festejar esta fiesta a los casi 800 militares que custodian el cerco israelí sobre Gaza. Y salen de la zona y dejan chicas como guardias en los tanques, que hoy declaran, en estos días, que ellos dispararon efectivamente contra los grupos donde estaban confundidos quienes estaban en la fiesta rave, esta electrónica, digamos, confundiéndolos con militantes de Hamás. Lo mismo acontece con un helicóptero Apache, que están las grabaciones de video con la luz verde, esa que le aparece en la pantalla, los helicópteros, no sé cómo se llama, y ametrallando, digamos, a la multitud. Es decir, los automóviles que aparecen quemados en esa incursión tienen todos agujereados el techo, ¿no? Entonces, ¿quién ha denunciado esto? Además, no es un medio que lucubre sobre cuestiones inciertas, es el diario Haaretz de Israel. Está bien, es el diario donde escribe un brillante periodista como Gideon Levy, Amir Haas, y que sostienen una visión crítica sobre Israel. Entonces, en el fondo, soluciona esto el problema interno de Netanyahu y se provoca la ofensiva israelí como respuesta, que tiene los resultados que hoy tiene: más de 20.000 víctimas, de las cuales más de un tercio y casi la mitad son niños, son mujeres, son ancianos, son civiles indefensos. Entonces,
no existe un principio de proporcionalidad. Es decir, por más que Estados Unidos le diga, miren, cuiden a los civiles, traten de no matar tantos civiles que la cosa. Es decir, hay una permisividad de Occidente, léase Unión Europea, léase Estados Unidos de Norteamérica, para que Israel lleve a cabo esto. Porque ¿cuál es el proyecto final, Santiago, de esto? Es despoblar Gaza. Claro, sí, sí. Y despoblar Cisjordania, es decir, la posición de máxima de Netanyahu ha sido vaciar el territorio de Gaza del pueblo palestino para llevarlo a vivir al desierto del Sinaí y a los habitantes de Cisjordania llevarlos a Jordania. Intención de la que han desistido porque la negativa tan radical de Egipto, que dijo que si esto llegaba a producirse, era para ellos un casus belli. Y lo mismo dijo Jordania, es nuestra línea roja y esto significa la guerra. Entonces se plantaron ante esta situación y ya hoy la discusión es la era post-conflicto, ¿no? Ellos hablan de la era post-Hamás, pero Hamás es un partido político palestino, es un movimiento de masas que tiene una ala militar con la que puedo coincidir o no, en general no coincido, esto lo aclaro desde lo personal, pero que es inherente a una parte del pueblo palestino, que lo sigue, que lo apoya. Entonces no puedes borrar de un plumazo a partir de un proceso de limpieza étnica a una de las fuerzas políticas palestinas. Es decir, si perseguimos la creación de un Estado palestino independiente y soberano, todas las fuerzas deben tener la libertad de jugar el juego político de una democracia, ¿no? Entonces, esta es la gran disyuntiva hoy de Europa y Estados Unidos. ¿Qué hacemos después de este conflicto? Israel dice la era post-Hamás. Jamás no se va a terminar, jamás está anclado en una parte del pueblo palestino y eso va a ser muy difícil de afrontar y es un propósito no viable, te diría, para Occidente, la eliminación de Hamás. Del mismo modo subsisten otros grupos como Al-Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático. Son 9 partidos que conforman la Organización para la Liberación de Palestina, pero que son partidos esencialmente laicos, que buscan un Estado laico y democrático en Palestina y no un Estado de carácter confesional. Entonces, también acá juegan otros actores, es decir, juegan los actores regionales, juega Arabia Saudita, juega Qatar, juega Irán, en mayor o menor proporción, el movimiento libanés Hezbollah está realizando acciones contra el Estado de Israel y mantiene a las tropas ocupadas en el norte, tal como declararon que era su intención, para que esas tropas no fueran a la franja de Gaza. Y la situación estratégica, militar, digamos, no está siendo tan favorable a Israel como ellos hubieran querido. Es decir, hay una capacidad de enfrentarlo. Tú sabes que, bueno, mejor que nadie, yo creo que una guerra urbana no tiene nada que ver con una guerra de posiciones o una guerra entre grandes unidades militares, y el que lleva las de ganar es el que defiende. Entonces, esto necesita una solución política, necesita un abordaje donde participe la ONU, participe Rusia, participe el Consejo de Seguridad de la ONU y los países que tienen incidencia en el conflicto, Arabia Saudita o la Liga Árabe, para que esto se pare, para que se pare este genocidio, que se pare esta matanza. El derecho de ningún palestino es menor que el de un ciudadano israelí. Y yo doy gracias a Dios que en Israel existen fuerzas progresistas, existen fuerzas que bregan por una paz real, por la creación de un Estado palestino soberano, y que hoy son perseguidos también por Netanyahu, y esto hay que decirlo, Santiago. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, mira cómo ha reaccionado el gobierno israelí con los familiares de los rehenes, de los prisioneros que tiene Hamás. Los descarta, no los recibe, o los recibe de mala gana. Entonces, tal es la vanidad. Lo mismo con los religiosos ortodoxos, los rabinos. Sí, los naturei cartas son, o rabinos por la paz. Sí, sí. Son directamente maltratados, golpeados en las calles de Jerusalén. Son asaltadas sus propias sinagogas, porque los quieren desestructurar, porque no les sirven al proyecto sionista en el propio Israel, ¿no? Entonces, bueno, esto como cuestión de entrada, Santiago, expliquémosle a la gente, el contexto, ¿no? Cosa que tratamos de hacer todos los días, pero vamos con una explicación de parte tuya.
para que la gente entienda que la apropiación del término semita y esa intención de adjudicarse para la fe judía el término semita es una estafa dialéctica que intenta construir una dominación hasta en términos culturales de la región. O sea, los únicos semitas somos nosotros los judíos. Entonces, si estás en contra del sionismo, estás en contra de los judíos, y entonces estás en contra de los semitas, sos antisemita. Claro, antisemita. Bueno, ¿podés explicar? Sí, es raro esto, porque son 4 conceptos, Santiago, que son semita, israelí, sionista y judío. Detalla. Donde la intención del sionismo es meter todo en la misma bolsa para llegar a producir que cualquier crítica política contra el Estado de Israel pueda ser calificada como antisemita. Pero si tú te vas al diccionario de la Real Academia Española, tú ves la definición de semita y dice, bueno, raíz común de 7 lenguas que entre las que se incluyen el hebreo, el arameo, el jebuseo, y en fin, 7 lenguas. Es decir, no tiene nada aparte de ser una raíz lingüística común. ¿Qué tiene que ver eso con un concepto de raza o de religión o de cualquier otro tipo de práctica? Y si te vas al mismo diccionario de la lengua de la Real Academia Española, vas a ver antisemita, la definición, antijudío. Es decir, cuando la real expresión debería ser judeófobo, Claro. ¿no? Que odia a los judíos. Entonces, la definición de antisemitismo es que odia a los judíos. Y el sionismo se enamoró del término antisemita. Entonces lo usan arbitrariamente para atacar a cualquiera que ose criticar. Perseguir y Claro. atacar. Sí, Y esto tiene un correlato que no es menor, Santiago, porque la Argentina, durante el gobierno del presidente Alberto Fernández, cuyo primer viaje de Estado fue al Estado de Israel, a ver al carnicero de Gaza. con una agravante, Santiago, porque a él no le costaba nada Visitar a Palestina. haber cruzado la calle, Por supuesto. cosa que hizo Vladimir Putin, Sí, sí. Emmanuel Macron y el actual rey de Inglaterra. Fueron a saludar por una cuestión de educación. No. El presidente argentino no fue. Entonces la Argentina adoptó la definición del Instituto Internacional para la Recordación del Holocausto, adoptó la definición que ellos propusieron para el concepto de antisemitismo. Y aparece ahí, entre otras cosas, la crítica al Estado de Israel, si es que no se han criticado a otros gobiernos que puedan estar cometiendo violaciones a los derechos humanos. Entonces, es decir, yo para criticar a Israel tengo que criticar a lo mejor a, ¿cómo se llama?, a Myanmar, o tengo que criticar a Venezuela, o tengo que criticar, no sé, a otro. Sí, a otro. ¿No? Entonces, ¿dónde está lo duro de esto? Que eso abre la puerta a la judicialización de la crítica al Estado de Israel. Para llegar a terminar, como acaba de acontecer en Estados Unidos, de decir que el antisionismo es una forma de antisemitismo. Bueno, el presidente de Estados Unidos se autodefine Bueno, sionista. sí, y si no existiera Israel tendríamos que crearlo, Sí, sí. ¿no? Según su propia definición. definición. El asunto es que la sociedad norteamericana, Santiago, contra todo lo que podíamos llegar a pensar, sobre todo en los sectores jóvenes, ha organizado una verdadera revolución, incluso entre los grupos judíos, porque tú habrás visto, te llegan muchas imágenes de lo que acontece en el mundo. Los judíos de Nueva York, por ejemplo, se tomaron la estación central del metro de Nueva York con unas remeras negras y letras blancas que decían no es nuestro nombre, una cosa nunca vista en los Estados Unidos. La famosa AIPAC, que es el grupo de lobby israelí y la Liga Antidifamación, denunciaron por antisemitismo a la presidenta de la Universidad de Harvard, que creo además es la primera presidenta afroamericana que hace como rectora de la universidad. Y en la votación que hizo la Universidad de Harvard para ver si era removida del cargo o no, la apoyaron por amplia mayoría, porque defendió a Palestina
porque permitió las actividades pro-palestinas en la universidad, porque ¿qué pasa con la AIPAC? ¿Cuál es el problema de la política norteamericana? Que la AIPAC financia transversalmente todas las campañas políticas, de republicanos y de demócratas. Sí, sí. ¿No? Igual que acá. Entonces, claro. Entonces, contra eso, ellos ejercen un control a piacere, digamos, de lo que quieren hacer con Estados Unidos. Pero volviendo al tema que nos ocupaba al principio, semita ya sabemos, es la lengua común de 7 idiomas de la antigüedad. Judío es quien profesa la religión judía. Sionista es quien abraza una causa nacionalista que, trepada en las espaldas del judaísmo, busca la justificación divina para crear un proyecto nacional en Palestina. En Palestina, finalmente, sí, correcto, porque sí. como tú bien dices, Podría haber sido Argentina. Claro, en el libro de Das Judenstaat de Herzl aparece la Argentina como una de las tres posibilidades: Argentina, Uganda o Palestina. Entonces, ¿y qué hacían si era en Argentina el Estado de Israel? ¿Qué mitología hubieran inventado para justificar su presencia acá? Entonces, el sionismo utiliza al judaísmo como una herramienta de dominación. Es decir, el judaísmo, como bien tú dices, responde a una religión, a una expresión, manifestación cultural, como el cristianismo, como el islam, como cualquier otra religión en el mundo, pero que se concentra en eso. Es decir, porque si tú miras, por ejemplo, ¿qué tiene que ver un judío falasha de Etiopía, que emigró a Israel, con un ashkenazi que vino de Alemania Oriental? Entonces tienes tal diversidad en el componente de la propia sociedad israelí que no puede hablar de una unidad cultural siquiera, porque si te metes en el Estado de Israel te vas a encontrar con que los distintos orígenes de los propios israelíes hace que existan, no solo son diversos, sino que responden, a ver, decirlo groseramente, no es la palabra que quisiera usar, pero como a castas internas. Es decir, el poder que tienen los ashkenazis sobre los sefaradíes, sobre los mizrahis, sobre los falachas, es decir, sobre todo estas agrupaciones judías, donde hay algunas de menor valor. Los judíos nazis como Zelensky o Netanyahu, ¿dónde se ponen ahí? Netanyahu entiendo que ashkenazi. Porque viste que Zelensky tenía un ejército que ya está devastado y terminado, y en su ex ejército tenía el batallón Azov con cientos de miles de fanáticos nazis tatuados. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede ser judío y nazi? ¿Cómo funciona? Es parte de un proceso de evolución. Si tú lo miras en el transcurso del tiempo, quienes crearon al Estado de Israel fueron países esencialmente socialdemócratas, salvo la Unión Soviética, que es un país comunista, que fue de los grandes promotores, esto no es un misterio, que fueron los promotores de la creación del Estado de Israel, y que miraron con benevolencia esto de crear un hogar nacional para el pueblo judío, y tal vez bien intencionadamente a la luz de lo que estaba aconteciendo en Europa. Pero por un holocausto que cometieron los europeos, los platos rotos los paga Palestina. Ahora, ahí hay otro término que tampoco tiene mucho sentido. Los católicos no somos un pueblo. Los católicos somos una grey. Con lo cual, cuando hablan de pueblo judío, estamos otra vez en problema. Los creyentes judíos no son ningún pueblo, son creyentes judíos y pertenecen a los pueblos donde viven y nacen, o sea, el pueblo argentino. Bueno, es que es ahí donde juega el sionismo. Sí, bueno, pero por eso digo, a ver. Es ahí donde juega el sionismo. Empecemos a ordenar las terminologías, claro, porque pueblo, la pindonga. Pueblo. Es ahí donde... Pueblo es decir, vos sos chileno, es tu pueblo, yo soy argentino, es mi pueblo. O sea, los pueblos no se definen por religión. No, claro que no. Con lo cual, digamos, esa acepción falaz de que constituyen un pueblo sin fronteras es nada más que una terminología propia del sionismo que intenta otro tipo o persigue otro tipo de intenciones con la manipulación dialéctica, igual que el tema del antisemitismo, ¿no? La cantidad de mitos fundacionales que nacen
de la justificación para la creación del Estado de Israel, es decir, cuando te dicen Israel es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Pero ahí vivía 1.200.000 personas, de las cuales 850.000 fueron expulsadas por la fuerza, las que no fueron asesinadas. Sí, sí. ¿No? Te dicen Israel convirtió el desierto en un vergel. Claro, cuando tienes una empresa como Mekorot que se está instalando en la Argentina y firmó tratados con 8 provincias. Eso fue gracias a alguien que quería ser candidato a presidente, que no llegó a hacerlo porque medía 0,000001, que era el ministro del Interior, de la Cámpora, que finalmente fue quien viajó a Israel. Ahora hay una necesidad bien trabajada por el lobby sionista en la Argentina de capturar a la clase política y llevarla de viaje hasta Israel para convencerlos de que es bueno pertenecer, ¿no? O sea, claro, que es bueno que estés y seas de los nuestros, ¿no? Y nosotros te ayudamos. Funciona algo así como la Fundación Soros, ¿no? O sea, sería la claro. Fundación Israel. Pero tenemos ejemplos por docena, Santiago, es decir, donde se compran todos los equipos de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿Qué se compró en Israel? 2 lanchas patrulleras de litoral que están abandonadas en un muelle de la provincia de Misiones. Sí, sí. Eso fue la actual, otra vez ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que trabaja para el Mossad, él y su marido. Pero aparte la gente de Río Santiago dijo La hacía por la exactamente mitad. la hacía por la mitad o menos, con los mismos equipamientos. Sí. Pero entonces, no son los únicos. Yo te puedo dar nombres de algunos que se dicen peronistas, que han viajado invitados para que les mostraran los sistemas de inteligencia de redes sociales y de información, ¿no? Y los han conmovido, ¿no? con la muestra de poderío del Mossad, que resulta que no pudo identificar un ataque de Hamás en ala delta, ¿no? O sea, claro, pueden escuchar lo que hablamos en Buenos Aires, pero no pueden saber que van a ser atacados por un grupo de paracaidistas de Hamás. No pudieron evitar, o mejor dicho, mataron a un presidente, ¿no? O sea, es raro, todo muy raro. Ahora, el típico político argentino mediocre va contento a recibir ayuda hasta allá. Santiago, yo estaba allá cuando llegó una parte del grupo Halcón a recibir adiestramiento. Sí, claro, bueno. Yo estaba ahí, sí. o sea, no me lo cuenta. No, Aníbal, bueno, la policía de la ciudad, esta patota de policía de la ciudad fue adiestrada por el Mossad, se le pagó al Mossad para que los instruyeran, se le compró todo el equipamiento, se los vistió de payaso con uniformes masones, la policía de la ciudad tiene la cuadrícula masona en su uniforme, ¿no? Y en el escudo de la policía de la ciudad. A ver, los tipos avanzan. ¿Cómo fue que el pueblo argentino, a lo largo de los años, dónde cometió un error el pueblo palestino? Para que el pueblo argentino no entendiera qué es Palestina, ¿no? O sea, está bien, en la Argentina hay un número importante de personas con fe judía y muchos de ellos han caído en la trampa sionista. Así es. Y militan eso, ¿no? De verlo a Epstein ahí pegado al converso judío que tenemos de presidente ahora de último minuto, es raro, ¿no? Uno dice, a ver, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo puede ser que estén circulando alrededor del poder oficial del gobierno de los argentinos, venidos de la nada, y que un converso de último minuto que dice que fue a rendirle honores al Mesías muerto en Nueva York, una secta de judíos que se consideran cercanos a un Mesías que ya vino y se fue, ¿no? Yo lamento decirle al pueblo de religión judía que se perdieron al Mesías, muchachos, ¿no? O sea, lo esperaron 5.800 años al pedo, porque ya vino y se murió en Nueva York. Bueno, otros lo esperan en Harley Davidson con campera de cuero y algunos están pensando si no era Jesús. Bueno, la realidad es que Milei dice que ya vino y está en Nueva York enterrado. O
O sea que teníamos un Mesías que iba a la Quinta Avenida a comprar. Claro. ¿No? Iba al teatro. Pero Yo también vería con mucha preocupación las manifestaciones del presidente Santiago de trasladar la embajada de Argentina desde Tel Aviv a Jerusalén. no es un presidente argentino, es un empleado del sionismo. La Porque, va a trasladar. es decir, una cosa de la que no hablamos mucho es de la ley internacional, que rige un poco la conducta de La los ONU Estados. prohíbe Claro. el asentamiento de, Claro. de representaciones Mira, diplomáticas en Jerusalén. era tal la aversión que existía entre el presidente Obama y Benjamín Netanyahu, no hablo de política, hablo de aversión personal. Sí. Yo no sé si te acuerdas que una vez a micrófono abierto, se le había olvidado de conectar los micrófonos, Macron le decía, Sarkozy le decía a Obama, ¿qué hago con Netanyahu? Me llama toda la semana y me preguntaba a mí que tengo que atenderlo todos los días, le dice. Y estaba por los parlantes y todo, no salió. Cuando se va Netanyahu, ¿te acuerdas? De prepo, a hablar ante el Congreso norteamericano sin siquiera pasar a saludar al presidente Obama en Estados Unidos. Bueno, pues eso es lógico, le caía mal porque era negro. Puede ser, Claro. puede ser. Entonces Obama planea su propio desquite y cuando se presenta al Consejo de Seguridad de la ONU la resolución 2334, que lo que plantea exactamente lo que tú dices, es decir, declara inválidos todos los cambios demográficos generados en la ciudad de Jerusalén. Nadie, ningún país en el mundo puede reconocer a Jerusalén como capital única e indivisible del Estado de Israel. Es decir, manda una serie de cosas durísimas, tal vez la declaración más dura del Consejo de Seguridad en los últimos 70 años o 60 años. Y Obama no la vota en contra, no la veta, pero se abstiene. Y la resolución sale por 14 votos a favor, incluida Gran Bretaña, Francia, es decir, todos los países que estaban ahí, y Estados Unidos, que con su abstención posibilita que esto se transforme en una resolución de ejecución obligatoria, teóricamente, como toda resolución del Consejo de Seguridad. Y esa fue la venganza personal de Obama con el actual primer ministro israelí, a quien bien llamas el carnicero de Gaza, Tel Aviv, ¿no? De Ahora, Gaza, perdón. ¿Cómo se sienten con respecto a la situación argentina? Porque en la Argentina la DAIA, la AMIA, convocan a los políticos, los políticos argentinos se humillan, se arrastran ante el planteo del sionismo israelí y los palestinos no pueden explicar su vida, no pueden mostrar las durísimas imágenes del genocidio y del holocausto del pueblo palestino. Y el pueblo argentino, jocosamente, mientras sigue de shopping, mientras les dure la tarjeta de crédito, ya dentro de poco no la van a usar, compran. Pobres los israelitas. Hay una cuestión que muchas veces la gente soslaya o no la entiende o no la conoce. Para hacer entender en Argentina lo que es Palestina, hay que decir Malvinas. Sí, claro. Son dos proyectos coloniales donde se ha reemplazado por la potencia ocupante la población originaria. Viste que los ingleses ahora dicen autodeterminación, claro, pero con la gente de ellos es fácil. Y se le ha negado el derecho a la autodeterminación al pueblo palestino. Y son territorios ocupados por potencias coloniales. Es decir, dijo Robert Kennedy, el candidato independiente, hijo de Robert Kennedy, que fue asesinado, el procurador general de Estados Unidos, dijo, no podemos abandonar nunca a Israel porque es el portaaviones más grande que tenemos sobre el planeta. Por supuesto, claro. O sea, un sincericidio absoluto porque es exactamente eso. Es su gendarme en el área. El gendarme para vigilar la explotación de los hidrocarburos árabes, para abortar cualquier intento libertario, independentista, perdón por la palabra libertario, de independencia de los países árabes. Están ellos para ejercer de gendarmes. Ahora, hay una pregunta que uno se hace. Jamás, como vos decís, es una expresión de una parte del pueblo palestino. Ahora, ¿por qué Palestina nunca
trató de buscar alianzas militares sólidas que no transformen a un grupo en un grupo terrorista, sino en tener posibilidad de una confrontación armada sustentable para defender sus intereses. O sea, aparece una larga historia de muchísimo tiempo que uno piensa que no tiene sentido. ¿Por qué se sometieron una y otra vez a seguir cediendo terreno, a ser maltratados, esclavizados? O sea, ¿por qué nunca a lo largo de tantos años existió la vocación palestina de resistir y de organizarse para una confrontación que les permitiera digamos, una operación militar exitosa para defender sus intereses? Claro, bueno, la última expresión de rebelión propiamente tal fue la primera intifada, Claro. que fue la guerra de las piedras, y la guerra de los niños y de los jóvenes contra la fuerza de ocupación, que tuvo mucho más efecto en su momento de lo que hubiera tenido un enfrentamiento armado. Porque si tú te acuerdas que en la segunda intifada del año 2000, que hubo atentados en Tel Aviv, en pizzería, en ómnibus, todo eso, fue más para descrédito de una causa que para un objetivo real. Hay razones más profundas que todo esto que yo no voy a mencionar acá, porque son muy duras de asimilar. Entonces, pero la resistencia armada, esto fue además comprar las promesas de Occidente de que con los acuerdos de Oslo se resolvía el tema palestino. Cuando Arafat y Rabin firman y comienza un proceso de creación de todo el sistema burocrático estatal para un futuro Estado que tenía que ser en un lapso de 5 años, se iban a discutir las cuestiones de fondo, es decir, Jerusalén Oriental, las fronteras, el estatus de los colonos. Incluso se había hablado de intercambiar tierra para que los grandes bloques de colonos quedaran del lado israelí. Estoy buscando una imagen de Palestina, mientras te escucho. Sí, por favor. Y eso se podía intercambiar, que Palestina recibiera la misma cantidad de tierra de igual valor en el lado israelí. Entonces, ¿qué hace Israel? Asesina a su primer ministro. Aparece un terrorista judío que en un acto por la paz y para celebrar los acuerdos de Oslo va y le dispara unos tiros por la espalda y lo asesina. Y con eso se entierra una posibilidad que era real, que no era tal vez todo aquello a lo que se hubiera podido aspirar, pero que conformaba una perspectiva de paz, una perspectiva de solucionar un montón de problemas para la población palestina, y que con el asesinato del primer ministro se frustró. ¿Quién fue el principal instigador del asesinato de Yitzhak Rabin? El actual primer ministro. Por supuesto. Hizo hacer Santiago enormes gigantografías que colgaban en Tel Aviv, en las paredes de los edificios, donde ponían montajes fotográficos haciendo aparecer a Yitzhak Rabin como un oficial de las SS o como un capo de los campos de concentración. Justamente el carnicero de Gaza. Claro, el más exactamente. nazi de todos los judíos nazis de la historia. Y fue el gran instigador del asesinato de Rabin. Sí. Prendió este fueguito en algún... Porque también manejan la teoría del asesino solitario, por supuesto, ¿no? Ahora, acá no hubo complot. ¿Cómo se entiende que alguien que profesa una fe... Yo creo que ni Zelensky ni el carnicero de Gaza tienen religión, ni Dios, ni nada por el estilo. Son seres satánicos y no tienen pertenencia religiosa alguna. Pero digo, ¿cómo se puede mentir descaradamente sobre una religión y construir muros y torretas propias de los guetos donde fueron encerrados sus ancestros de religión judía, y matar con el mismo descaro y criminalidad que los nazis cuando persiguieron a la religión judía? ¿Cómo funciona en la cabeza de un demente? Tú sabes que esa misma pregunta, Santiago, yo se la hice a la profesora Felicia Langer. Mire, ahí le pasé, a ver, creo que le pasé ya una imagen que quiero acompañar para que la gente visualice, porque la gente no tiene idea de lo que estamos hablando, ¿eh? La gente no ve las imágenes, no llega al pueblo argentino la imagen del terrorismo de Estado, de la invasión del moderno Estado de Israel a Palestina. Lo mismo que tú me estás planteando respecto a las motivaciones, a toda esta barbarie de cómo se repite un modelo en definitiva,
Le hice la pregunta a la doctora Felicia Langer, que era la presidenta de una de las más importantes organizaciones de derechos humanos israelíes, muy antisionista, que se tuvo que ir de Israel cuando le pusieron una bomba a su casa con el hijo adentro, que no murió de milagro. Y nos reunimos en el teatro IFT, que pertenecía a un movimiento judío antisionista que se llamaba ICUF, a teatro lleno, y le dije: doctora Langer, ¿cómo es posible que un pueblo que padeció lo que padeció, que sufrió, que fue perseguido, que fue masacrado, como fueron los judíos en la Alemania nazi, hoy los sobrevivientes y sus descendientes hacen lo mismo que a ellos le hicieron? Y dice, porque si no hay un corte con esa parte enferma, se repite lo mismo. Dice, una cuestión básica de la psicología, dice. Si no corta con el lazo enfermo, repite exactamente lo mismo. Y ella es una de las cosas a las que se dedicaba en Israel, hasta que por el atentado contra su casa tuvo que irse del país porque estaba amenazada de muerte hasta el cansancio. Ahí le pasé, diré, una imagen. Ahora, está bien, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, la repetición de... Es que Israel no hay que invadirlo con 500.000 soldados, sino con 200.000 psicólogos, claro. Santiago. Con eso resolvemos el problema. Es buena frase. Es buena frase. Insisto, ¿qué hace mal Palestina para no comunicar? Porque el promedio del pueblo argentino no tiene idea de la verdad palestina. Claro. Ha comprado el verso. Partimos de precepto de Israel moderno y lo vendieron. Está bien, la Grey judía en la Argentina se encargó de difundir con fuerza, y acá no hay actividad de la colectividad palestina. No hay actividad, no hay comunicación, no hay actividad, no hay inserción social. Entonces es muy difícil. Cuando llega el conflicto, con esta escala de genocidio, ellos se abusan de sus vínculos con la política local y la ausencia de ustedes para poder defenderse. Claro, bueno, acá... No creo que te inviten a muchos programas como este para explicar. No, claro que no. Y yo me negué en particular a un programa de Eduardo Feynman. Y te lo comento porque me llamaba la productora, tiene que venir el señor Feynman. Le dije, mira, ¿sabes por qué no voy a ir? Porque no estoy dispuesto a ir a rendir examen de conducta. Claro. Y no estoy dispuesto a la lógica de ellos, de que yo tengo que demostrar que soy inocente, porque ellos ya suponen que soy culpable. Bueno, los otros días lo denunciaron a Feynman por hacer expresamente declaraciones que podrían definirse antimusulmanas, ¿no? Claro, es un islamófobo. Es un islamófobo. Absolutamente. Claro. En reiteradas ocasiones, ¿no? Diciendo que era Occidente o el mundo árabe, ¿no? Claro. Y él tiene su banderita del Estado de Israel en el escritorio. Y mira, y alguien le corrigió porque la tenía delante de la bandera argentina. Sí, claro. Para él es más importante, claro. Claro. Yo creo que este muchacho tiene una obsesión que no es menor. ¿Tiene las imágenes de ir ahí? Cuando fue... Mira, ¿me dejás que te muestre? Sí, por favor. Muestren, chicos. Así es como Israel, el Estado moderno de Israel, bombardea población civil. Saquen el gráfico, chicos, ahí está. Bueno, esto es lo que no te cuentan ni te muestran los medios prosionistas en la Argentina, financiados económica y políticamente por su relación con el sionismo del moderno Estado de Israel. Esto es la verdad que no te muestran. Eso es lo que vive el pueblo palestino, una madre, un padre, un abuelo. Ahí tenés, fíjate, te las muestro tal cual, bancátelas, ya que te venden el versito del carnicero de Gaza todos los días, ahora bancate la realidad. Está la basura del Estado moderno de Israel, bombardeando población civil de manera indiscriminada, destruyendo la franja de Gaza de esta manera. Esto es lo que no te muestran, lo que no ves. Esto es lo que oculta el Estado criminal, asesino del moderno Estado de Israel en manos de un gobierno del carnicero de Gaza. Y esto es lo que no podés ver.
Esto es lo que no quieren que veas y por eso te lo estamos mostrando. Y esto es un pueblo que fue oprimido, esclavizado y dominado a sangre y fuego. Y aclaremos que Palestina no tiene ejército, ¿eh? No tiene su capacidad operativa ni siquiera para depender de su propia generación de luz o recibir combustible. Son un pueblo sometido a la esclavitud de la dependencia de un Estado opresor e invasor. Y esto es lo que hacen con el pueblo civil, que no tiene ejército para contestar de igual a igual. En la búsqueda de un sector del pueblo palestino, que es el grupo Hamás, el pueblo palestino entero es masacrado de manera criminal, genocida y nazi por el nazi de Netanyahu. Esto es lo que no te muestran, esto es lo que no quieren que veas, esto es lo que te ocultan y nosotros te mostramos, como siempre. Y es interesante que vos dejes que esto circule, que lo muestres, que no sea un hecho aislado. Te pido, por favor, que te encargues de esto, que te encargues de hacer difundir estas imágenes. Sí. Te voy a mostrar más, te voy a mostrar mucho más. Perdón, tú que eres militar, ex militar, bueno, militar, no, me imagino que es siempre, ¿no? Ellos están utilizando aparte un armamento que es básicamente la bomba FAB-500, sí, claro, de fabricación norteamericana, sí, que es también, una bomba antibúnker y de demolición. Pero también han bombardeado con fósforo. Con fósforo blanco, exactamente, que es un elemento que se usa para iluminar habitualmente. Estamos frente... ¿Sabes lo que hacen los palestinos con el fósforo blanco? Hacen pis en la tierra y ese empaste que crea se lo ponen en la herida para quitarle el oxígeno, es la única manera de apagarlo. Sí, sí. Entonces, y después Israel te vende... Le mando más, diré. Israel después te vende las armas que dicen probadas en Gaza o probadas en tal país. Sí, sí. Está claro. Con sello de garantía. Sí, claro. ¿No? Del fabricante. El ejercicio de prueba. Claro. Sí, sí. Dígame si le llega, diré. Ahí va. Vamos a mostrarte más. Yo te pido disculpas, pero no te puedo ayudar a que sigas siendo engañado por estos criminales y que no veas las verdaderas imágenes del genocidio del carnicero de Gaza y de ese gobierno de nazis, que es el gobierno del Estado moderno de Israel, que nada tiene que ver con los buenos, fieles judíos que pueden rezar en Jerusalén por la paz, o son padres de niños judíos que quisieran que jueguen con los chicos palestinos en la misma tierra, sino que se trata de un gobierno de asesinos nazis. Son un gobierno. Los gobiernos es como nosotros, tenemos un gobierno de ocupación. ¿Qué va a hacer? Los argentinos no somos la mierda de Milei, Le avisamos al mundo que nosotros no tenemos nada que ver con este desquiciado mental a clonazepam, que ni tenemos nada que ver con la historia de Videla tomando la hostia en la catedral. O sea, no tenemos nada que ver con asesinos ni traidores, con masones, prosionistas o anglosajones, no tenemos nada que ver. Le pedimos disculpas al mundo por los errores que hemos cometido como este, ¿no? O sea, hay que saber pedir perdón. Pero queremos escuchar las disculpas de los buenos creyentes judíos que viven en Israel por este gobierno de nazis y de asesinos. Ahí tenés imágenes de familias y seres humanos palestinos sufriendo la muerte de sus familiares, de manera agónica, siendo víctimas del genocidio, del que tantas veces te contaron en películas sobre el padecimiento bajo los actos criminales de los nazis. Hoy te toca ver al pueblo palestino sufriendo el mismo destino, pero esta vez bajo la opresión del salvaje criminal carnicero de Gaza. Y yo le sigo pasando, diré. Santiago, si me permites... Sí, claro, claro. Estamos con las imágenes. Cuando fue la operación Plomo Fundido en el año 2008, 2009, diciembre del 2008, enero del 2009, para que vean el grado de perversión del régimen sionista para castigar, entre comillas, la rebeldía de sus prisioneros en la franja de Gaza, de ese campo, de esa prisión a cielo abierto, ese verdadero campo de concentración, un campo de concentración que han hecho en Gaza. Sus primeros objetivos a ser destruidos fueron
la planta potabilizadora de aguas Sí, claro. y la planta recicladora de aguas servidas, además de la planta que daba electricidad, ¿no? Es un bombardeo químico. Bueno, entonces, con la destrucción de eso ya no tenían agua potable. Y el agua servida se mezclaba con, Claro, exactamente. con las napas. Con las napas, exactamente. Y Ahí le mandé imágenes nuevas, diré. el ejército de Israel con sus tanques... A ver, no, estas son repetidas del primer corte. Con sus tanques Merkava bombardeaba con uranio empobrecido la Tierra por el efecto penetrante que mantiene un proyectil de esas características, ¿no? Y la incidencia de cáncer infantil a partir de esto en los niños de Gaza ha sido dramática. Y en el año 2014, después de la invasión Margen Protector, la ONU declaró que a partir del año 2020 Gaza iba a ser un territorio no apto para el sostenimiento de la vida humana. Agrégale esto que están haciendo ahora. Ahí estamos con todo el mostrando, daño, fíjate, claro. la crueldad de estas imágenes, para que vos que estás del otro lado, dejes de comprar el verso de estos hijos de puta malnacidos y de creerles el versito de que son víctimas. Bueno, es que ese es el gran negocio finalmente, porque ellos en Estados Unidos dijeron, y en Francia, que iban a meter presa a cualquier persona que dijera desde el río hasta el mar, ¿no? Sí. Por Palestina. Pero quienes controlan desde el río hasta el mar, se robaron desde el río hasta el mar, fueron ellos, sin respetar ninguna de las resoluciones de la ONU, ni siquiera la que creaba el Estado de Israel, porque respetaron la mitad, la que les servía a ellos. Tenemos, se entiende ahora con estas imágenes, espero del otro lado, tengo muchas más y algunas muchísimo más crueles que estas que te estoy mostrando. No. Estoy eligiendo qué mostrarte, solo para que tomes dimensión de la fantochada miserable de estos criminales de guerra, asesinos, nazis, que tienen el gobierno del moderno Estado de Israel en sus manos, que obviamente necesitaban esto, como explicaba hace un rato, para zafar de la protesta social del pueblo de Israel. O sea, Así es. claramente hay un pueblo que está asqueado de Netanyahu, el carnicero de Gaza, y el carnicero decidió meterlos en una ofensiva. Esto no es una guerra, ¿eh? Guerras entre dos ejércitos regulares. Decir que están en guerra con Hamás, que por supuesto no tiene abastecimiento de armamento regular ni capacidad de ser llamado ejército, porque si lo fuera existirían otras condiciones, ¿no? Hace pocos días atrás, algunos mercenarios rusos desde el frente de Ucrania decían que podían contar con ellos hacia el pueblo palestino. Eso ya sería otra historia. No es lo mismo los militantes de Hamás tirando cohetes improvisados, no es lo mismo. Vos habrás visto que los daños que te muestran de un cohete que logra llegar Claro. es Son como, ¿no?, irrisorios. 2 autos y un puesto de diario. Bueno, no es lo mismo un grupo de mercenarios entrenados con oficio militar. No es lo mismo. Bueno, si estuviéramos frente a ese episodio, uno podría decir, hay una guerra, ¿no? O sea, sería el ejército israelí contra una fuerza regular militar capaz de contrarrestar, y ahí veríamos qué tan eficientes son, ¿no? Porque cualquiera mata a un niño vestido de soldado enfrentando una criatura, ¿no? Es fácil matar a un ser indefenso de 4 años, 5 años, 8 años. La pregunta es qué tan eficientes serían frente a un enemigo regular en condiciones de enfrentarlos, ¿no? Muy Entonces, interesante el planteo. claro, ahí veríamos qué pasa si mañana por la frontera norte de Gaza ingresaran fuerzas regulares a enfrentarlos cara a cara, cuadra por cuadra, metro por metro, y seguramente los llevarían hasta el muro de los lamentos, a patadas en el culo, ¿no? O sea, porque son bastante ineficientes en términos militares a tal punto que cometen la cobardía de bombardear antes de entrar, ¿no? O sea, si uno tiene superioridad, uno se imagina que no necesita ser un genocida, porque la superioridad permite
el dominio del terreno. El profesionalismo militar a uno le permite decir, esto lo manejo, ingreso, voy a tener bajas, pero son aceptables en función de los efectos colaterales, pero no voy a ser un genocida. Muchos se preguntan por qué dura tanto la operación militar especial rusa en Ucrania. Y la respuesta es rápida, porque no quieren utilizar armamento nuclear ni misiles hipersónicos, si no estaría terminado hace un año el tema, ¿no? O sea, la decisión es no masacrar. Entonces llevan cientos de miles de soldados rusos víctimas del enfrentamiento, que los velan y los devuelven a sus familias, pero van cuadra por cuadra. No desaparecieron Kiev de la faz de la tierra para entrar en el Donbass. ¿No? Imagínense qué fácil para Putin. Teniendo el poder para hacerlo. Claro, ordenar el bombardeo táctico de Kiev, terminar con la capital de Ucrania de una sola vez y a partir de decir, ahora sí, ahora entramos. ¿No? O sea, bueno, eso es fácil. El pueblo ruso, que es un pueblo orgulloso, que puso 25 millones de muertos para derrotar a los nazis, Así es. no entró en Ucrania después de bombardear toda Ucrania. Entraron caminando con la infantería, con sus tanques, con sus blindados, con sus operaciones de asentamiento. Eso es una ocupación, o sea, se va ocupando el territorio. Exactamente. No se lo degrada a polvo y después entramos. ¿No? Funciona así. Eso es cuando hay un ejército regular de hombres y mujeres con coraje y dignidad que defienden sus intereses en igualdad de condiciones que su adversario, ¿no? Dice, bueno, esto es mano a mano. Ustedes tienen un ejército, nosotros tenemos el nuestro, nos vamos a ver las caras. No hay un uso del abuso de la fuerza superior del pueblo ruso que podría haber desaparecido Ucrania en cuestión de horas. Llevan un año combatiendo metro por metro, se tuvieron que ir a Corea del Norte a conseguir municiones, ¿no? O sea, y los tipos dicen, pero si tenemos ahí 6.000 misiles nucleares, bueno, pero vamos a conseguir balas, ¿eh? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre el criminal de guerra del carnicero de Gaza de Netanyahu y su gobierno y su ejército, que con un acto de cobardía interminable, ahí tenés las imágenes, hacen bombardeos tácticos sobre una población de 2 millones de personas que viven en algunos pocos metros cuadrados, arrinconados contra las playas, sin retaguardia, no tienen dónde ir. Claro. Entonces, eso es denigrante, inmoral, amoral, antiético y propio de un grupo de cobardes que deberán pagar ante Dios sus actos criminales. Yo espero que primero paguen acá. Estoy esperando el juicio de Nuremberg para el gobierno de Netanyahu y para todos los que se pusieron un uniforme y tuvieron la tripa necesaria para matar civiles. ¿No? A mí me gustan las peleas parejas. Claro. A mí me gustan las peleas parejas, no me gusta. ¿No? Sería feo ver a Mike Tyson peleando con un peso pluma, ¿no? Habría que verlo mano a mano. Y viste, cuando le pones a Tyson mano a mano, le termina mordiendo la oreja porque lo están cagando a palo, viste, ya no es el guapo del ring, ¿no? Ya la cosa cambia. ¿Fue el que le mordió la oreja de Vander Holyfield? Entonces la cosa se pone más pareja y ahí ya no son guapos, ahí muerden, ¿no? O sea, claro. entonces yo lo que digo es, el escenario sobre el genocidio del pueblo palestino, el gueto al que han sido llevados como pueblo con murallas, alambre de púa, torretas, en el cual no se les permite ingresar o salir libremente. No, resulta que los campeones de la libertad en la Argentina están de acuerdo con el genocidio, el encarcelamiento, el gueto palestino. En eso están de acuerdo, y en el genocidio. Qué rara es la libertad, ¿no? La libertad rara. Sí, he sido enferma el doble estándar. Porque tienen uno solo. Son mal nacidos. Santiago, ¿cuánto tardaron en que la Corte Penal Internacional ordenara la captura de Vladimir Putin? Sí, nada. 3 semanas, Sí. 2 semanas desde que lo denunciaron. Sí. Y en 75 años no ha tenido un solo pronunciamiento condenando la ocupación israelí. Sí, claro. Bueno, digo, si lo quieren buscar a Putin, está cenando en mi casa.
vengan cuando quieran. No, o sea, ahora, el contexto internacional de apoyo a Palestina, porque estamos quienes apoyamos firmemente a Palestina. Ya sabemos la tortura de enfrentar este genocidio y la ONU es una dependencia del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es una oficina del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con el pueblo ruso, con China? ¿Cuál es la situación de Palestina con el resto del mundo que no se alinean los imperialismos anglosajones? Mira, aún en los países del imperialismo anglosajón ha pasado un fenómeno a nivel de los pueblos que es impresionante, Santiago. Es decir, si tú ves las manifestaciones en Londres, 600.000 personas en Londres, es decir, lo que ha pasado en Berlín, lo que ha pasado en Ámsterdam, lo que ha pasado en todas las grandes capitales europeas, en solidaridad con el pueblo palestino, fue tanto, incluso en Nueva York y en Washington y en Boston, que Biden les dijo: tengan cuidado con esto, porque esto el día de mañana se va a transformar en votos. Y ustedes todos dependemos de los votos. Pasó un fenómeno en Estados Unidos con la comunidad musulmana de Michigan. Tú sabes que si un presidente no gana Michigan es muy poco probable que se vaya al tacho, ¿no? La comunidad musulmana de Michigan tiene más de 1,5 millones de votantes. Y ya le dijeron a Biden: con esta política no cuente con nuestro voto. No cuente con nosotros. Y Real Clear Politics, el sitio este que tiene todas las encuestas de Estados Unidos, lo da perdiendo en Michigan y por debajo de Donald Trump, ¿no? Entonces el tipo, por jugar esta lealtad malentendida con un régimen genocida como el de Israel, está perdiendo su propia posibilidad de ser reelecto, ¿no? Ahora lo que viene también va a ser terrorífico. Ahí me recuerdan el caso del sobrino de León Gieco que murió en uno de los bombardeos que estaba detenido por Hamas y claro, fue... En un bombardeo israelí. En un bombardeo israelí fue bombardeado. Se lo voy a pasar, diré acá, ¿le paso? ¿Está ahí? Le paso las imágenes. Bueno, yo, digamos, quiero que nos extendamos en todas estas explicaciones porque, como son pocas las oportunidades de que la verdad palestina se sepa, yo te pediría que me digas qué crees vos que es importante ahora que te están viendo muchísima gente, más de la que te puedes imaginar. ¿Qué querés contarles sobre Palestina a aquellos que desprevenidamente son engañados todos los días por el sionismo? Mira, yo creo que lo básico es la información, Santiago. Lo básico es la información. Yo intento llevar una suerte a través de mis redes sociales, de ir informando, de citar fuentes, de entregar links, de videos, de artículos de fondo, de libros, de literatura que toquen el tema, que sean interesantes, como Ilan Pappé, Noam Chomsky, Norman Finkelstein, es decir, todo esto que han denunciado al sionismo. Ilan Pappé es hoy uno de los más importantes historiadores israelíes, que tiene un libro que es un ABC, que se llama La limpieza étnica de Palestina. La limpieza étnica de Palestina, exactamente. Ilan Pappé. Y el tipo se tuvo que ir a Israel. Y hoy lo echaron de la Universidad de Haifa, donde trabajaba todo, y se tuvo que ir por las amenazas, por todo esto. Trabaja en la Universidad de Exeter. Norman Finkelstein es un académico norteamericano, judío, que también se ha dedicado a denunciar. Él escribió un libro extraordinario que se puede incluso bajar gratis de internet, que se llama La industria del holocausto. La industria del holocausto. Exactamente, y de cómo Israel ha utilizado al holocausto para ejercer coerción sobre la opinión pública y sobre algunos estados, y lo denuncia públicamente, ¿no? Es muy interesante. Se baja gratis, está en PDF y es un... ¿Repetí el nombre? La industria del holocausto, del profesor Norman Finkelstein. Entonces son fuentes invaluables. Lo mismo que si buscan en YouTube, está el mejor documental que se ha hecho en la historia sobre Palestina, que es un documental que creo que hizo la cadena Al Jazeera en el año 2011, que se llama Al-Nakba, la Nakba. Nakba en Palestina significa catástrofe,
que así como fue la felicidad del Estado de Israel el día de su fundación, para los palestinos significó una tragedia. Y Al Jazeera ha logrado con este documental, que es largo porque son 5 horas en 2 videos de 2 horas y media cada uno, o de 2 horas cada uno, pero vale la pena porque es una inmersión en la historia palestina, porque está contada por... ¿Está en castellano? Está subtitulada. Opiniones de israelíes, del profesor Ilan Papé, de los nuevos historiadores israelíes, los palestinos, los refugiados palestinos que fueron expulsados, cómo fueron expulsados, la masacre de Tantura, Deir Yassin, es decir, todo lo que el Estado de Israel, en base a terrorismo, con los grupos que ahí existían, que eran Haganah, Irgun, Stern, de los cuales sus líderes fueron posteriormente primeros ministros de Israel. O sea, mira cómo fue, en base a qué fue fundado el Estado de Israel. Entonces, por ejemplo, cuando el conde Folke Bernadotte de Suecia fue a Palestina para constatar las denuncias sobre las masacres que estaban haciendo estos grupos terroristas, se alojó en el Hotel Rey David, e Yitzhak Shamir, que fue primer ministro de Israel, volaron el Hotel Rey David, mataron a 99 personas para eliminar a una. Que eso me recordó el bombardeo de Jabalía, del campamento refugiado en el norte de Gaza, cuando dijeron teníamos que bombardearlo, porque ahí había uno de Hamas. Es la actitud cobarde y miserable. Sí. Entonces hay mucha historia, y ese documental yo lo recomiendo, se llama La Nakba, N-A-K-B-A, La Nakba. Búsquenlo, está en internet, en YouTube, subtitulado a español, y es una gran fuente de información, Santiago. Vamos a ir cerrando. Creo que hemos hecho un buen trabajo para la información y el esclarecimiento de la situación palestina. Ahí están los videos donde estaba el sobrino de León Gieco, que murió en un bombardeo de los cobardes del genocida del carnicero de Gaza. Qué tristeza, realmente, es decir, chico joven que estaba en la fiesta electrónica. Sí, claro. Estaba en la fiesta electrónica y yo vi el pedido de León Gieco. ¿Cuántas veces le escribimos a León para que no fuera a cantar a Israel? Yo lamento de corazón que haya ocurrido esto con un familiar de él, porque en general los muertos en la guerra son como seres anónimos. Sí. Entonces, pero cuando tú ves, Santiago, que en el tratamiento de la muerte mismo, el uso del lenguaje, un israelí siempre fue asesinado y un palestino resultó muerto. Sí, claro. ¿No? Poner un colchón, un amortiguador para tapar un mismo hecho, ¿no? Entonces tú ves y te muestran las fotos de los dolientes en el funeral del soldado y sus compañeros llorando y su viuda y sus hijos, que está bien. ¿Dónde viste el funeral de un palestino con esa cobertura mediática? Todos chiquitos envueltos en sábanas que están tirando incluso en fosas comunes, con una identificación para rescatarlos más tarde. Pero alineados de 40, de 50 en una fosa común. Gracias por venir, Rafael. No, Santiago, el único agradecido acá soy yo por esta tremenda oportunidad. Muchas gracias. Les pido a todos que este material lo difundan, lo hagan rápido, porque siempre es probable de que se los levanten de las redes sociales. De todas maneras, nos vamos a garantizar de ponerlos en varias plataformas. Lo vas a tener en Facebook, lo vas a tener en Twitch y lo que dure en YouTube, porque obviamente sabemos con quién jugamos. Les pido que difundan todo lo que acabamos de charlar. Esto no es una guerra, esto es un genocidio. No existe guerra contra un grupo irregular, no profesional, con un ejército regular de un Estado genocida. No somos amigos del gobierno del Estado de Israel, ni lo seremos jamás, mientras un asesino, criminal y nazi como Netanyahu sea quien lo conduzca. Fuimos partícipes y alentamos el proceso de paz con un presidente que quería la paz
y fue asesinado por ellos mismos. Con lo cual, nosotros no tenemos absolutamente nada contra el pueblo del Estado Nacional de Israel. Lo que les pedimos es que pidan disculpas por el genocida que tienen de primer ministro, que si pueden lo decapiten como a Mussolini en la Italia de la Segunda Guerra, tomen el gobierno y retomen el rumbo de la racionalidad y de la paz para que este conflicto tenga solución. Y también esperamos las disculpas y la devolución de las tierras al pueblo palestino. Existe un límite que se marcó en la creación del pueblo del Estado moderno de Israel, que ha sido sobrepasado por la prepotencia genocida. Bueno, es hora de que el pueblo palestino vuelva a ser dueño de su tierra, pidan disculpas y vivan en paz. Para nosotros, otra situación no existe. Gracias por haber venido. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Y acordate de comprar Democracia Confederal. La democracia republicana es un instrumento de saqueo de la Argentina. Democracia Confederal, la solución del desarrollo lo conseguís por Mercado Libre o en la pizzería Guerrín, en La Puerta, Corrientes, Uruguay, en el kiosco de diarios. Recomendalo, léelo, militalo, compra 1 o 10, dáselo a quien no lo puede comprar. Cada libro imprime otro libro para un argentino bien parido. Estamos ya trabajando en la segunda etapa, en el segundo libro confederal. Porque ahora no solo te vamos a explicar por qué tenemos que ir a la Confederación, sino que te vamos a explicar cómo, a partir de esta horrible realidad de una Argentina rendida a un proyecto masón, anglófilo y prosionista. La Argentina debe ser, como siempre lo fue, la patria de San Martín, Rosas y Perón y el restaurador don Juan Manuel de Rosas. Menos de eso, nada. Nos vemos hoy a las 21, programa especial. Le contesto al psiquiátrico de Clonazepam que está en la Casa de Gobierno, al enfermo que debe estar en algún lugar seguro por su propia seguridad, porque corre riesgo con sus propios actos, pero ahora afecta al conjunto de la sociedad argentina. Ya no es peligroso para él solo, es peligroso para la sociedad argentina. Nos vemos a las 21 en Duplex, Canal 22 y Extra TV y Canal 22. No te lo pierdas, este fue el programa sobre Palestina. A la noche, el programa sobre Argentina.